Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice: determine la fuerza en cada cable necesaria para sostener la maceta de 20 kilogramos, ¿no es cierto? Tenemos aquí tres cables, ¿sí? En la cual, justo en el punto A, colocamos una maceta que tiene 20 kilogramos. Al colocar esta masa, se están generando fuerzas, ¿sí? Cualquier masa genera fuerzas en estos cables y lo que nos pide calcular es esas fuerzas, ¿sí? Entonces, para el desarrollo comenzamos siempre con nuestro diagrama de cuerpo libre. El primer paso es identificar los ejes, ¿no es cierto? En este caso, eje X, eje Y y eje Z, siempre respetando los ejes que nos da la figura. Muy bien, a continuación vamos a dibujar los cables, ¿no es cierto? Teníamos cuatro cables en total, ¿no es cierto? El cable AD, AC, AB y este cable de la maceta, ¿no es cierto? Cuatro cables que yo no sé que son los cables, ¿no es cierto? Pero en los cables siempre se van a generar fuerzas y nosotros debemos dibujar estas fuerzas. ¿Cómo dibujamos la fuerza? Simplemente colocando una flecha. ¿Cuál es la primera fuerza que dibujamos siempre? Siempre dibujamos el peso. ¿Por qué el peso? Porque recuerden que toda masa es un peso, ¿no es cierto? Al multiplicar por la gravedad. Y el peso tiene una regla, ¿sí? No importa qué tipo de ejercicio sea, el peso siempre va verticalmente hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, como el peso de la maceta se genera en este cable yo sé que genera una fuerza hacia abajo, ¿no es cierto? Listo. Ahora que yo conozco el peso, yo puedo dibujar las fuerzas en los otros cables. Simplemente recordemos que para que el peso está yéndose hacia abajo, ¿no es cierto? Y para que no se caiga, el resto de cables tiene que ser una fuerza opuesta al peso, es decir, tratar de alejarse. Entonces, con esta dirección con estas flechas que acabamos de colocar o sentido de la fuerza, nosotros garantizamos que el peso no se vaya hacia abajo. Tal vez eso esté bien o esto esté mal. ¿De qué depende? Del cálculo, ¿sí? Ya al final voy a explicar esta parte. Pero bueno, por lo pronto ya sabemos la dirección de las fuerzas, ¿sí? El peso va hacia abajo y estas se van en esta dirección porque siempre se alejan del peso, ¿sí? Las fuerzas en los cables siempre se alejan del peso. Como el peso va hacia abajo, esta va hacia arriba, esta va hacia la derecha y esta también se va hacia la derecha. Siempre tratando de alejarse del peso. El siguiente paso es nombrar a las fuerzas, ¿no es cierto? Perdón, identificar los puntos. El punto A tiene las siguientes coordenadas. Recuerden, I es para el eje X, J es para el eje Y y K es para el eje Z, ¿sí? Esto nunca va a cambiar, así estén cambiados los ejes. I siempre va para X, J siempre para Y K siempre para Z. Por ejemplo, para el punto A, si nos damos cuenta, solo se mueve en el eje Y, ¿no es cierto? Y este es el origen y este sería el eje Y negativo. Es por eso que es 4, ¿no es cierto? 4J negativo. Y no se mueve ni en el eje X ni en el eje Z, por eso es 0i y 0k, porque en el eje X y en el eje Z no se mueve. Vamos con la posición del punto B. La posición del punto B sería, ¿se mueve en el eje X para llegar al punto B? No, no es cierto. No nos movemos en el eje X, sería 0i. Ahora, en el eje Y, ¿cuánto nos movemos para llegar al punto B? Nos movemos toda esta distancia que sería de 4 más 3, 7j. ¿Y por qué negativo? Porque desde el origen para acá, este sería el eje Y negativo, por eso es menos. Estaría en este punto. Ahora, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto B? ¿No es cierto? Me muevo toda esta distancia que es de 6. Y al hacer este movimiento yo me voy hacia arriba. Es decir, estoy trabajando en el eje Z positivo. Es por eso que es más 6K. Y todas estas distancias son en metros. Lo mismo para el punto C. El punto C, ¿cuánto me muevo en el eje X? Me muevo esa distancia que es de 2, ¿no es cierto? Este sería el eje X positivo, ¿no es cierto? Donde está la letra. Esto es el eje X positivo y el otro lado sería el eje X negativo, ¿no es cierto? Sería 2i positivo. No me muevo en el eje Y para llegar al punto C, no me muevo en el eje Z para llegar al punto C. Por eso que es que 0j y 0k y todo esto en metros. Ahora la posición del punto D. Asimismo, solo se mueve en el eje X, sería 2i, pero en este caso negativo porque esta distancia está en el eje X negativo. Menos 2i más 0j más 0k metros. Y listo, ya tengo la posición de cada uno de los puntos. Ahora sí viene lo que es el nombre de las fuerzas. Esta fuerza se va a llamar W, que representa el peso. Y estas son los cables o son las fuerzas que se oponen al peso, ¿no es cierto? Es decir, que se alejan del peso para que esto se mantenga en equilibrio. Sería la fuerza B, la fuerza AD y la fuerza AC, ¿no es cierto? Simplemente son nombres, ustedes pueden llamarle como deseen.
A la larga solo son nombres, ¿sí? Y listo, con esto estaría nuestro diagrama de cuerpo libre completo. Vamos a comenzar con lo que es el desarrollo. Recordemos que nosotros debemos determinar la fuerza en cada cable. Para eso nosotros debemos sumar las fuerzas en X, las fuerzas en Y y las fuerzas en Z. Pero en este caso yo no conozco estas fuerzas. Entonces, en este tipo de ejercicios el primer paso es expresar cada fuerza en forma de vector, ¿sí? Pero bueno, antes de eso vamos a calcular el peso W, ¿sí? Porque nosotros conocemos la masa. Recordemos que el peso es igual a masa por gravedad. La masa 20 kilogramos, la gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto nos da 196.2 newtons. ¿Listo? Ya tenemos el peso. Ahora vamos a expresar cada fuerza en forma de vector, ¿sí? Vamos con la fuerza AB en orden alfabético, ¿sí? La fuerza AB en forma de vector es igual a la magnitud AB por su vector unitario AB. Recuerden, yo conozco el punto inicial y el punto final de esta fuerza, ¿no es cierto? El punto final es donde está la flecha o el sentido del vector. Entonces, cuando yo conozco el punto inicial y el punto final, necesariamente debo utilizar el vector unitario o dirección de la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual el vector unitario? El vector unitario es igual a la división entre el vector posición AB dividido para la magnitud del vector posición AB. ¿Qué es el vector posición AB? Es una resta entre el punto final menos el punto inicial. Punto final es el punto B menos el punto inicial, que es el punto A, ¿no es cierto? Esta es la posición de B menos la posición de A. Entonces tengo una resta de vectores. El resultado va a ser otro vector. Haciendo esta resta, yo sé que el vector posición AB ha sido 0i menos 3j más 6k metros, ¿no es cierto? Y ahora que conozco el vector posición AB, yo puedo calcular la magnitud del vector posición AB, que no es más que la raíz cuadrada de este componente elevado al cuadrado más esta componente elevada al cuadrado más esta componente elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Todo esto nos da 6.7082 metros, ¿sí? Recordemos trabajar con 4 decimales para que la respuesta sea lo más exacta posible, ¿sí? Metros con metros se eliminan. Y ahora, cada componente i, j y k divido para este denominador y tendría la siguiente respuesta: 0i menos 0.4472j más 0.8944k, ¿no es cierto? Todo esto ¿qué me representaría? El vector unitario AB, ¿no es cierto? Entonces ahora aplico la propiedad distributiva, es decir, la fuerza B multiplica a la componente I, a la componente en J y a la componente en K, y ya tengo la fuerza AB en forma de vector. ¿Listo? Ya tengo la fuerza B. De manera análoga voy a hacer para la fuerza AC y para la fuerza D. La fuerza AC en forma de vector, conozco su punto inicial, ¿no es cierto? Es donde empieza el vector, y su punto final es donde termina el vector, es decir, donde está la flecha, ¿no es cierto? Que representa el sentido de la fuerza. Entonces, utilizo el vector unitario AC. El vector unitario AC, que es igual, el vector posición AC dividido para la magnitud del vector posición AC. ¿Qué es el vector posición AC? Es una resta entre el punto final menos punto inicial. Sería la posición del punto C menos la posición del punto A, ¿no es cierto? La posición del punto C menos la posición del punto A, realizo esta resta y yo obtendría el vector posición AC, que ha sido igual a 2i más 4j más 0k. ¿Sí? Recuerden este signo, cambia el signo de los que están acá, ¿sí? Muy bien, todo esto en metros. Una vez que yo conozca el vector posición AC, yo puedo calcular su magnitud. La magnitud del vector posición AC es igual a la raíz cuadrada de cada una de estas componentes sumadas y elevadas al cuadrado. Sería 2 metros al cuadrado más 4 metros al cuadrado más 0 metros al cuadrado, ¿no es cierto? Con esto yo sé que la magnitud del vector posición AC ha sido 4.4721 metros. Y ahora divido cada componente para este denominador. Metros con metros se eliminan, ¿no es cierto? Y tendría 0.4472i más 0.8944j más 0k. Todo esto, ¿qué sería? El vector unitario AC. Ahora aplico la propiedad distributiva. Esta fuerza AC multiplica a la componente I, a la componente en J y a la componente en K. Y obtendría la fuerza AC en forma de vector. ¿Listo? Ya tenemos la fuerza B, la fuerza C. Nos faltaría la fuerza AD. Entonces, asimismo, conozco su punto inicial y su punto final, ¿no es cierto? Entonces sería fuerza D en forma de vector va a ser igual a la magnitud, es decir, el valor de la fuerza D por el vector unitario AD, ¿no es cierto? Porque conozco su punto inicial y su punto final. El vector unitario AD lo puedo calcular con la siguiente división. Es la división entre el vector posición AD dividido para la magnitud del vector posición AD. ¿Qué es el vector posición AD? Es una resta entre el punto final menos el punto inicial. Sería la posición de D menos la posición de A, ¿no es cierto? Posición del punto D menos la posición del punto A. Realizo la respectiva resta. Recuerden que la resta entre vectores, la respuesta va a ser otro vector. Sería menos 2i más 4j más 0k.
Una vez que yo conozca el vector posición AD, yo puedo calcular la magnitud del vector posición AD. Aquí me equivoqué, no es AB, es AD, ¿no es cierto? Sería la raíz cuadrada de menos 2 metros al cuadrado más 4 metros al cuadrado más 0 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces saco la magnitud y ha sido de 4.4721 metros. Ahora cada componente divido para este denominador y comenzamos con la división. Metros con metros se eliminan y obtendría el siguiente vector, menos 0.4472i más 0.8944j más 0k, ¿no es cierto? Todo esto que me representaría el vector unitario AD. Ahora aplico la propiedad distributiva. En este caso la fuerza D multiplica la componente I a la componente en J y a la componente en K y obtendría la fuerza AD en forma de vector, ¿sí? Y listo, ya tendríamos las tres fuerzas en forma de vector. Pero recordemos que el peso, ¿sí? Tenemos su magnitud. La magnitud se refiere al valor escalar, pero debo expresar el peso, porque es una fuerza, también en forma de vector. Entonces el peso en forma de vector va a ser igual a, en este caso yo conozco el punto inicial, pero yo no conozco su punto final, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo calculo? No conozco su punto final porque no es necesario. En este caso, el peso es paralelo ¿a qué eje? Al eje Z, ¿no es cierto? Cada eje tiene su propio vector unitario, ¿sí? En este caso, el vector unitario del eje Z significa que las componentes I y J van a ser 0 y K va a ser positivo o negativo. ¿De qué depende? De hacia dónde se vaya la fuerza. En este caso, el valor del peso es 196.2 newtons. Y el vector unitario en el eje Z va a ser igual a 0i más 0j, ¿no es cierto? Como es paralelo al eje Z, en X y en Y son 0, es por eso que es 0i, 0j. Esto nunca va a cambiar. Y K va a ser positivo o negativo y depende de la dirección. En este caso, como el peso va hacia abajo, es por eso que coloco negativo, ¿no es cierto? Aplico la propiedad distributiva, entonces el peso en forma de vector va a ser 0i más 0j menos 196.2k newtons. Y listo, ya tengo las cuatro fuerzas en forma de vector. Entonces, ahora sí puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Porque supuestamente esto está en equilibrio, ¿no es cierto? Comenzamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las fuerzas que están en el eje X? Son las que están al lado de la Y. Tendríamos 0i más 0.4472 fuerza C menos 0.4472 fuerza AD más 0. Esto debe ser igual a 0. Recuerden que tenemos cuatro fuerzas. Entonces aquí están cuatro fuerzas. Sí, solo que aquí es 0 y es 0 porque justamente en ese eje, perdón, sí, en ese eje no se generan fuerzas. Entonces, primer paso, elimino los ceros. Listo. Ahora despejo. De preferencia siempre despejo el valor positivo. Entonces, como esto está restando, va a pasar a sumar. Y como el valor numérico es igual, divido todo para 0.4472 al miembro izquierdo y al miembro derecho. Y con esto concluyo que la fuerza C es igual a la fuerza AD. No puedo hacer más con la sumatoria de fuerzas en el eje X, vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, las fuerzas en el eje Y son las que están al lado de la J, ¿no es cierto? Tendríamos menos 0.4472 fuerza B, más 0.8944 fuerza C, más 0.8944 fuerza AD, más 0, ¿no es cierto? Y esto es igual a 0. Cuatro fuerzas, solo que aquí es 0, ¿no es cierto? Esto es del peso porque el peso en el eje Y no tiene componente. Listo, primer paso, eliminamos los ceros que están sumando o restando, ¿sí? Listo, ahora sí, tenemos una ecuación con 1, 2, 3 incógnitas, ¿no es cierto? Pero yo sé que la fuerza C es igual a la fuerza D, entonces reemplazo. La fuerza C es igual a la fuerza D, ¿no es cierto? Entonces, estos dos, como tienen la misma variable, puedo sumarlas. 0.8944 más 0.8944 sería 1.7889 fuerza AD, ¿no es cierto? Sumé porque tienen la misma variable. Y listo, despejo. De preferencia siempre se despeja la variable que esté positiva, ¿no es cierto? Así que este valor que está restando va a pasar a sumar. Y ahora despejo la fuerza D. Este valor que está multiplicando va a pasar a dividir. Y yo sé que la fuerza D es igual a 0.25 a la fuerza AB. No puedo hacer más. Sigo con las ecuaciones de equilibrio. Voy a borrar porque me falta espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Las cuatro fuerzas en forma de vector y las dos ecuaciones que obtuve con la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y, ¿no es cierto? Que están al final, ¿sí? Entonces, ahora aplico la sumatoria de fuerzas en el eje Z, ¿no es cierto? Entonces, las fuerzas en el eje Z son los valores que están al lado de la letra K. Sería 0.8944 fuerza B más 0 menos 196.2 y esto tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? Elimino primero los ceros que estén sumando o restando
y despejo, ¿no es cierto? En este caso fuerza B es la única variable, así que voy a despejar a B. Como esto está restando va a pasar a sumar y este que está multiplicando va a pasar a dividir, es decir, despejando la fuerza B, yo sé que tiene un valor de 219.3583 newton, ¿sí? Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que la fuerza B tiene un valor de 219 newton, ¿sí? Y ahora puedo calcular la fuerza D. ¿Por qué? Porque la fuerza, tenemos una ecuación que está justamente en la parte de acá. Esta ecuación que obtuvimos de la sumatoria de fuerzas en el eje Y. La fuerza D es igual a 0.25 de la fuerza AB, ¿no es cierto? Ya conozco la fuerza B, reemplazo. Recuerden que esto de 3 cifras significativas es solo para expresar la respuesta final. Si yo quiero ocupar la fuerza B para otros cálculos, siempre la voy a tomar con el mayor número de decimales posible, ¿sí? Entonces realizo la multiplicación y la fuerza D es igual a 54.8396 newtons. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que la fuerza D tiene un valor de 54.8 newtons. Listo, ya conozco la fuerza D y aquí tenemos una ecuación que obtuvimos de la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en el eje X concluimos que la fuerza C es igual a la fuerza D. Ya conozco el valor de la fuerza D, por lo tanto la fuerza C es igual a, reemplazo la D, que es de 54.8 newtons, ¿sí? Y he calculado las 3 fuerzas y en este caso las respuestas salieron positivas. Como salieron positivas, ¿qué me quiere decir? Que esta dirección que yo coloqué aquí fue correcta, ¿sí? Y bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenido en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.